Tener agua potable es tan imprescindible que ha sido desde tiempos inmemorables la principal razón para establecer una comunidad. Así que los primeros pobladores de la cuenca del Valle de México llegaron en 1325, vieron una enorme superficie de agua y una gran cantidad de recursos disponibles y se asentaron en islotes. Con el tiempo, crearon un sistema de canales y chinampas que fue determinante para el auge de la Gran Tenochtitlan y su fabulosa civilización. La infraestructura hidráulica que construyeron los aztecas era extraordinaria, por lo que después de la conquista, los españoles la aprovecharon para asegurar el suministro del recurso. Entonces, y durante mucho tiempo, el problema, paradójicamente, fue el exceso de agua. Pero las cosas han cambiado mucho desde 1524 a la fecha. Ya no somos los 30.000 habitantes que tenía la capital de la Nueva España. Nos hemos multiplicado 600 veces. Hoy, somos más de 20 millones de personas quienes poblamos una de las zonas urbanas más extensas del planeta. Una quinta parte de los habitantes del país nos concentramos aquí. Solo en 30 años, la población del Valle de México se ha triplicado. Casi la mitad de la actividad industrial nacional se concentra en esta zona. El consumo de agua es gigantesco. Por otra parte, los recursos hídricos se han ido agotando. Las aguas superficiales son escasas y el enorme manto acuífero sobre el que se edificó la Ciudad de México hoy se encuentra sobreexplotado. Nuestra urbe se ubica a una gran altura, 2.240 metros sobre el nivel del mar, y solo el 30% de su superficie es plana. Por sus características orográficas, la zona metropolitana no dispone de lugares adecuados para almacenar el agua de lluvia. Y es por eso que, de los más de 7.000 millones de metros cúbicos que se precipitan en la cuenca en la temporada de lluvias, casi todo se pierde. El 80% se evapora y el 11% se infiltra en el subsuelo. Del 9% restante, una pequeña parte se regula para su aprovechamiento, mientras que el resto termina en el sistema general de drenaje. Bajo la solidez del concreto, se esconden condiciones que han desafiado el talento de un grupo de ingenieros y arquitectos. Por el tipo de suelo que hay aquí, que es un suelo que a 3 metros ya tenemos agua. Entonces eso es casi como construir en el mar. Nadie que sobrevuele la Ciudad de México imaginaría que bajo la vasta extensión de cemento se agita aún el lago de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Aunque el agua ha sido drenado durante más de 3 siglos, el suelo sigue siendo fangoso y movedizo. Es un terreno muy complejo porque estamos en un suelo que es fondo del lago, es fango, son arcillas combinadas con agua con las que podrías moldear figuras como si fueran plastilina. Y sobre de eso vas a apoyar un edificio de cientos y cientos de toneladas. En menos de 100 años, la Ciudad de México se ha hundido en algunas partes hasta 11 metros. El hundimiento es tan constante y grave en la Ciudad de México que los geotecnistas no buscan evitarlo, sino maneras de convivir con el fenómeno. La causa principal es la extracción de agua del subsuelo para consumo humano. Y es un fenómeno que empieza desde que la ciudad empieza a crecer sin control, ¿no? Entonces empezó una explotación muy intensa del acuífero, se aceleran los procesos de hundimiento, de tal manera que hoy en día en esta zona en particular tenemos hundimientos que andan del orden de los 5 o 6 centímetros por año. El abastecimiento de agua potable depende de estos mantos acuíferos, pero la extracción provoca que la ciudad se hunda lentamente. En menos de 100 años, la Ciudad de México se ha hundido en algunas partes hasta 11 metros.
Edificios emblemáticos como la Catedral o el Palacio de Bellas Artes descienden un promedio de 7 centímetros al año. Actualmente el 70% del agua que consume la Ciudad de México proviene de su subsuelo. El proceso de acumulación de sedimentos, que es lo que forma capas, parte de este volumen lo ocupa agua. Le extraemos el agua y entonces se compacta el sedimento. Esta agua subterránea abastece hoy en día un poco más del 70% de nuestras necesidades de agua. Hay bombas que extraen esta agua en todas partes de la ciudad. La extracción permite abastecer a la población, pero tiene consecuencias graves para los edificios. Estas son las historias de México, Distrito Federal. Una inmensa metrópoli que conserva los vestigios de su pasado indígena, en combinación con la magnificencia de sus edificios coloniales y el brillo de sus modernos rascacielos. Comenzamos nuestra búsqueda de la historia secreta aquí en la Plaza del Zócalo, donde la ciudad nació hace más de 800 años. Esta es la Catedral de la Ciudad de México, la más importante del país. Pocas personas se detienen a observar atentamente esta iglesia que se hunde lentamente en el lecho de lo que fuera el lago de Texcoco. Vamos a entrar para conocer la historia de un grupo de ingenieros mexicanos que trabajan arduamente para salvar a su catedral del derrumbe y la lucha diaria entre esta centenaria iglesia cristiana y los restos de los antiguos templos aztecas que descansan debajo de ella. Este monumental edificio pudo haber desaparecido años atrás, cuando sus muros amenazaron con derrumbarse. Ustedes pueden apreciar en el frente del conjunto que el sagrario está inclinado hacia el oriente y la catedral está inclinada hacia el poniente. Aquí está el aparato nivelado. Ahora, si lo hago corresponder con el edificio, la burbuja tira para arriba. La Catedral de México tuvo problemas estructurales prácticamente desde que se inicia su construcción. Cuando empieza la construcción, el templo se les empieza a inclinar. Entonces, cuando quieren poner las bóvedas, las columnas del lado sur las tienen que hacer más altas, más largas. Entonces, son como 80 centímetros más altas que las del lado norte. La inclinación que sufre el templo obedece a la naturaleza del suelo de la Ciudad de México. Hay que decir que los problemas de la catedral se deben a las características del subsuelo de la Ciudad de México y al hecho de que se bombee constantemente agua del subsuelo y que haga que las capas de esto que es un antiguo lago se vayan compactando a lo largo del tiempo, pero además compactándose en forma diferente. En la Ciudad de México, que es el centro histórico, se hunde a razón de 7 centímetros por año. Quiere decir que en una década la zona en la que estamos se hunde alrededor de 70 centímetros. Hay ciertas áreas del piso que son más duras y otras que son más blandas. Las duras se hunden más lentamente, las blandas se hunden más rápidamente. Y eso que se denomina hundimientos diferenciales son el problema principal de la catedral. Lo único que frena el hundimiento del área norte de la catedral es la presencia de restos de antiguos templos aztecas bajo sus cimientos. Debajo de la catedral hay varios antiguos restos de monumentos indígenas, o sea, ya había habido una sobreposición de estructuras y esas estructuras lo que hacen es que al haber diferente dureza en el edificio, pues causa los famosos y temibles hundimientos diferenciales. Los hundimientos diferenciales tienen efectos perversos. ¿En qué sentido? En que las bóvedas tiendan a abrirse y al abrirse las bóvedas se pierde la estabilidad del monumento y está en peligro de colapso. Estos problemas acumulados a lo largo de mucho tiempo
hicieron crisis en el año de 1989, cuando se detectaron una serie de fisuras muy importantes en las bóvedas de la catedral, que hicieron necesario conformar un grupo de especialistas, un grupo técnico de élite para atender la emergencia. Ante el riesgo de derrumbe de su iglesia más antigua, los técnicos mexicanos afrontaron el desafío de salvar al edificio del colapso. La catedral tiene un peso aproximado de 127,000 toneladas, mide aproximadamente 125 metros de longitud por un poco más de 60 metros de ancho. El proceso para corregir el templo se realizó entre 1993 y 1998 y consistió, o sea, como pesa tanto no podríamos levantarlo. Si ya que no la podemos levantar, pues vamos a bajarla. Se construyeron una serie de pozos, 32 pozos de 3 metros de diámetro y más de 15 metros de profundidad. Algunos llegaban hasta 25 metros de profundidad. Entonces, ya estando allá abajo, lo que empezaron a hacer fue a sacar suelo. Metían unos tubos y sacaban el suelo. Entonces, generaban un túnel más o menos de 4 pulgadas de diámetro, como 10 centímetros de diámetro. Entonces, ese túnel, como es de un suelo muy blando, colapsa. Entonces, así lo estuvieron sacando suelo por más de 4 años. Y sacaron aproximadamente 4.300 metros cúbicos de suelo. Y gracias a eso, la catedral actualmente se hunde, pero se hunde parejo. Aquí estamos entre los 4 pilares. Con el tiempo, en la medida en que se fue hundiendo la catedral, la plomada fue siguiendo este camino. Cuando se iniciaron los trabajos, la plomada empezó a regresar. La plomada ha regresado al punto que se tenía aproximadamente en 1930. El método ideado por los técnicos mexicanos consiguió reducir la diferencia de altura entre los extremos del edificio. Aún así, la inclinación en el suelo de la catedral puede observarse a simple vista. La velocidad que toma la esfera pues, es debido al desnivel que tiene el pavimento. No obstante que se pudo corregir en 90 centímetros, pero todavía tenemos un desnivel de 1,50 m en los un poco más de 100 metros que tiene de longitud. El trabajo de los ingenieros no pudo impedir que los restos de una antigua pirámide azteca consagrada al sol continuara amenazando el sector más sagrado de la catedral. El sagrario, el centro del edificio, coincide con el centro de la pirámide, del sol, la pirámide de Tonatiuh. Entonces, la zona de la pirámide podemos decir que es una zona que está más consolidada, o sea, es un poco más dura que el perímetro. So get your leather